Leemos la palabra del Señor y vamos a leer el versículo 1 al 11. Y antes de empezar, quiero pedir, por favor, ¿quiénes van a regalar 5 minutos? Levante su mano si me va a regalar 5 minutos en esta tarde. Hermano Jaro, cuénteme esa mano. ¿Cuánto? Ahora multiplíquelo por 5, toda esa mano. Es el tiempo que vamos a estar aquí en esta tarde. No, hermano. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues? Es Pablo y qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo has dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Después de haberte adorado, alabado, nuestros corazones están prestos, dispuestos y preparados para recibir tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y los que han estado aquí por el último mes, sabemos que estamos predicando una serie de mensajes sobre la primera carta de Pablo a los Corintios. El capítulo 1, ¿se acuerdan que aprendimos el capítulo 1? Que debemos dar siempre gracias a Dios por los dones espirituales, porque Él es quien lo da, independientemente de nuestra madurez o nuestra espiritualidad. Y Él lo da para edificación de su cuerpo, que es la iglesia. También aprendimos que Dios no salva a los hombres por medio de la sabiduría humana, sino por el loco mensaje de la cruz, el cual es que transforma al hombre. ¿Se acuerdan? El cual es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Por último, aprendimos en el capítulo 1 que Cristo no está dividido. Por lo tanto, su iglesia, su cuerpo, tampoco puede estar dividido. ¿Qué aprendimos en el capítulo 2? Que el único mensaje que Pablo se propuso predicar fue el mensaje del Cristo crucificado y nada más. Entendemos que al inconverso, al que no ha conocido a Cristo, no hay que hablarle otra cosa más que del Cristo crucificado. Pero ahora a aquellos que han conocido, entonces se le habla de cosas más profundas en cuanto a los misterios de Dios. Sabemos que la palabra de Dios fue revelada a los apóstoles y a los que escribieron la Biblia
por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Y por medio de la iluminación, el Espíritu Santo nos permite a nosotros los creyentes entender la revelación que Dios a quienes la escribieron. En otras palabras, si una persona, vuelvo y repito como he venido repitiendo, si alguna persona le dice a usted que tiene una revelación de Dios, ságale corriendo. Porque Dios ya dio la revelación y está escrita en la Biblia. Lo que Dios nos da a nosotros es la iluminación para entender la revelación de Él. El capítulo 3, que es el que vamos a entrar en esta tarde, es un capítulo donde el apóstol Pablo explica con detalle los primeros versículos, versículos 10 al 17 del capítulo 1. ¿Se acuerdan cuando él está diciendo que he escuchado que entre vosotros hay divisiones? Entonces el capítulo 3, él da un detalle más grande, más amplio de lo que estaba él queriendo decir con que había divisiones en ello. También él habla de que todos nosotros somos colaboradores de Dios. Algo muy importante que él escribe aquí en el capítulo 3 es la diferencia del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual. Porque hay tres tipos de personas: el hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Sí, en la iglesia hay carnales y hay espirituales. Por eso él escribe esta carta. Y vamos a ir mirando lo que nos dice esta tarde la palabra del Señor. Dice versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La causa del problema de la iglesia de Corintio no solo era la influencia de afuera. Lo que provocaba el problema en la iglesia de Corintio no era solamente la influencia de afuera, lo eterno, lo del mundo, sino que también el otro que contribuía al problema de esta iglesia era la carnalidad interna. Había mucha carnalidad dentro de la iglesia. ¿Y a qué se refiere este término carnales? Vamos a desglosarlo. Aunque todos los creyentes, todos los que hemos conocido a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, porque si usted ha conocido a Cristo, tiene el Espíritu Santo. Pero aún así, todos nosotros continuamente estamos batallando con nuestra carne, con nuestra naturaleza caída, que es lo que explica el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, que lo que queremos hacer muchas veces no lo hacemos, y lo que no queremos hacer, eso hacemos, porque hay una lucha constante en nosotros. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero existe una lucha. El hombre natural se refiere a aquellas personas que no han conocido a Cristo. El hombre carnal es aquel que conoció a Cristo, pero todavía está viviendo una vida no completamente sometida ni obediente a la palabra de Dios. Son cristianos, son salvos, pero no están totalmente rendidos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien nos controla y nos ayuda a vivir vida conforme a la voluntad de Dios. Otro término que él usa aquí es niños en Cristo. No se está refiriendo a estos niños cronológicamente. Se está refiriendo a personas que, a pesar de que tienen muchos años, porque eso también existe, hermano. Hay personas que llevan 40, 30, 20, 10 años dentro de una congregación, pero todavía siguen siendo niños en Cristo. ¿Cuántos somos padres aquí? Gracias a Dios que a usted no le pasó esto. Pero usted alguna vez ha ido a Walmart o a algún centro comercial, que un niño se molesta con el padre porque no le compra un juguete o lo que quiera. ¿Qué hace el niño? Hace un berrinche, ¿verdad? Usted sabía que también hay cristianos que hacen eso, niños espirituales.
Me quitaron el estacionamiento que yo por 40 años me he estacionado, hermano. El hermano se sentó en la silla que yo desde que entré a la iglesia he estado sentado. Me voy porque me quitaron mi asiento. Me voy, me quitaron mi estacionamiento. Me voy porque ya aquí nadie me quiere. Papi, tú no me quieres porque no me compré el juguete. ¿Verdad? Así es los niños. Tú no me quieres, papi, no me quieres, papá. Y así hay muchos hermanos, todavía como niños, que de cualquier cosita le da un berrinche y hacen un berrinche y se enojan y se molestan y se van y vienen porque no han alcanzado madurez. Su vida todavía está siendo dirigida por la naturaleza caída, por la carne. No se han sometido totalmente al Espíritu Santo para ser personas espirituales. Porque si usted es espiritual y alguien le tomó su estacionamiento, a lo mejor esa persona es visita, ¿verdad? O tiene alguna situación. A mí me pasó una historia semejante. Cuando yo empecé un trabajo en West Palm Beach, mi primer día de trabajo, me estaciono y viene una señora que llevaba muchos años ahí y me dice, oye, vamos a ver ese carro porque ese es mi estacionamiento. Yo dije, si aquí me reciben así, ¿qué espero de este trabajo? Pero gracias a Dios que permanecimos 13 años en eso. Pero hermano, nosotros debemos de buscar alcanzar la madurez. La carnalidad es sinónimo de inmadurez. Y como es inmaduro, es niño. Y al niño se le habla cosa de niño, no se le habla cosa de adulto. Por eso él dice, yo hubiese podido, o sea, ustedes me escucharon a mí, estuve con ustedes 1 año y medio, le enseñé, me dediqué a ustedes, y aún así no aprenden, ya debieran de estar maduros. Por eso sigo hablándole cosas de niños, porque no están capacitados, no entienden. Usted ha escuchado quizá esta historia, pero fue real. Una iglesia contrata a un pastor y él viene el primer domingo, predica un mensaje, todo muy chévere, todo muy contento. Wow, este es el hombre que esta congregación necesitaba. El segundo domingo predica el mismo mensaje. A lo mejor es que él observó y vio que hay gente hoy que no estuvieron el pasado domingo. Tercer domingo lo mismo. Dicen los diáconos, uy, creo que nos equivocamos. Contratamos al pastor equivocado. Pero vamos a darle beneficio de la duda, vamos a ver qué pasa la próxima semana. La próxima semana el mismo mensaje, copiadito, con punto y coma. Cuando termine el servicio, le dice, pastor, necesitamos hablar con usted. Vamos a la oficina. ¿Sí? Mire, pastor, nosotros cuando lo contratamos a usted pensamos que usted era una persona que estaba, porque leímos su historial, era una persona con un resumen bastante extenso, muy amplio, pero nos damos cuenta que usted solo tiene un mensaje. Van 4 domingos y predican un mensaje. Y él le dice a los líderes, ¿cómo voy a pasar al próximo si ustedes los líderes ni siquiera han puesto en práctica el primer domingo que lo prediqué? Y así pasa, hermano, porque no se ha alcanzado madurez. Él está diciendo, ya ustedes deberían estar enseñando a otros. Ya deberían estar enseñando, produciendo otros discípulos, pero no lo hacen porque son niños, son inmaduros, no se han sometido a la voluntad de Dios para que Dios lo use y produzca otros hijos. Pregunta, no me la tiene que responder a mí. ¿Cuántos años usted tiene el Evangelio? Usted lo sabe. En esos años que tiene el Evangelio,
¿Puede por lo menos contar con una mano los discípulos que ha producido? No me lo conteste. Pasamos años y años y años sentados en una silla o una banca en una iglesia y todavía no podemos producir otros discípulos. Y escuchamos mensaje y teología y toda la hija y escatología y todas esas cosas. Y todavía no tenemos ni siquiera 5 personas que podamos decir, esas 5 personas son producto de que yo fui un instrumento usado por Dios para traerlo al Evangelio. Eso es lo que se está refiriendo ahí. Hermanos, tenemos que madurar, tenemos que someternos a Dios. ¿Por qué? Si nosotros seguimos siendo niños con berrinches, Dios no puede usar a un niño. Usted no le va a dar una tarea de adulto a un niño, porque sabe que va a tener fracaso. Si maduramos, entonces podemos ir más allá. El versículo dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni soy capaces todavía. La palabra leche aquí, no vaya a pensar que la leche es rica, ni es leche literal. Está hablando de verdades, de doctrinas que todavía ellos no podían entender. Cuando habla de leche está hablando de la doctrina básica. O sea, les sigo dando lo básico porque ustedes no han podido madurar y no puedo darle algo más sólido, algo más profundo, algo más sólido. ¿Por qué? Porque todavía están de leche y seguimos hablando lo básico del Evangelio, lo básico, las cosas básicas. Porque no hemos madurado. Y al niño se le da ¿qué? Leche. Ahora hay una persona que a un niño recién nacido le meten arroz, espagueti y todas esas cosas. ¿Y qué pasa con ese niño? Le están haciendo daño. Porque el niño no está para ese tipo de comida. Entonces a veces nosotros como maestros, como pastores, queremos a los niños darles cosas que son para adultos. Por eso vienen las confusiones. Hay que saber qué audiencia se tiene delante para usted poder enseñar de acuerdo a lo que tiene delante. Porque a un niño usted no le va a enseñar como le enseñaría a un adulto. La palabra leche es una referencia a cierta, no es referencia a cierta doctrina, sino a las verdades doctrinales que pueden digerirse fácilmente, con mayor facilidad. Por eso dice lo de leche, porque hasta ahora eso es lo que ustedes pueden tener. Cosas que se le hablan a personas nuevas, personas que tienen 1 año en el Evangelio, 2 años, pero ya después que usted tiene 3 años, hermano, pregunta, los que tenemos hijos, ¿qué hubiese pasado si usted no hubo un desarrollo en sus hijos? No lo ve crecer normal como debiera, ¿no? Normal crecer, y lo ve que ni siquiera camina, ni siquiera habla, tiene edad de caminar y no camina, tiene edad de hablar y no habla. Usted se preocupa, ¿verdad? Porque algo está mal, algo está anormal. Y asimismo pasa en el cuerpo de Cristo. Hay personas que se han quedado enanos, niños, y no han crecido. ¿Por qué no hemos crecido lo que no han crecido? Porque no nos hemos sometido totalmente, no nos hemos rendido totalmente a la voluntad de Dios. Y le hemos permitido al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros. La vianda aquí se refiere a aspecto más profundo de la doctrina de las Escrituras. Y por eso es que yo, amados hermanos, siempre digo, no es que no domine el libro de Apocalipsis, lo estamos estudiando aquí, pero es porque para aquella persona debe haber alcanzado un poco de madurez. Pero yo, mi legado, si usted puede decir, ¿qué legado dejó el pastor Winston Maldonado cuando yo parte de esta tierra? ¿Sabe cuál es mi línea? ¿Cuál es mi preocupación? ¿Cuál es mi deseo? De enseñar a la persona que Dios ha puesto frente de mí
a vivir y a poner en práctica en el día a día la vida de Cristo. ¿Por qué nos enfocamos tanto en qué va a pasar en unos años adelante y todavía no vivimos una vida práctica cristiana? No nos amamos, no nos perdonamos, no tenemos misericordia, no tenemos compasión. Y eso es más importante, enseñarnos a nosotros a perdonar, a amarnos, a mostrar el carácter de Cristo, a mostrar la vida de Cristo en nosotros, a reflejar a Cristo en nosotros, que saber cuándo se va a manifestar el anticristo. Eso a mí no me interesa, hermano. Sé que va a pasar, pero no importa cuándo pase, si en medio, antes o después, lo que sé que va a pasar, lo que a mí me concierne ahora es que las personas cuando me miren a mí, vean a Jesucristo. ¿Qué más importante de tener conocimiento en la cabeza? Tenemos que caminar lo que hablamos. Hablamos del perdón, pero seguimos cargando algo que una persona no hizo hace 40 años. Hablamos del amor, pero no lo ponemos en práctica. Hablamos de la misericordia, pero solamente es para acá, pero no para allá. Porque somos niños, no hemos entendido todavía. La vianda se le da a personas que han alcanzado cierta madurez y que son capaces de recibir las verdades más profundas del Evangelio, de las Escrituras. Cuando una persona ha madurado, cuando una persona es espiritual, puede recibir y puede entender las verdades más cuantiosas, más profundas del Evangelio. Pero hay que madurar, hermano. Y no sé a quién se le decidió, se lo da comida. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Estos versículos que siguen ahora, el apóstol Pablo está diciendo, mira, yo le he estado llamando a ustedes carnales. Le voy a decir ahora por qué soy carnales, por qué lo son. Vamos a ver si aquí hay cristianos carnales, vamos a ver. Vamos a usar esto como un termómetro. Usted no me tiene que decir, pastor, yo soy. Pero mídase por este termómetro. Escuche lo que él dice. La carnalidad, hermano, produce envidia, una actitud de envidia, de una forma severa, que nos lleva a un egoísmo. Y ese egoísmo produce en nosotros la actitud de contender, de ser disenciosos. Y esas disensiones entonces nos llevan ¿a qué? A las divisiones. Primero empieza con una envidia severa, se torna un egoísmo, y ese egoísmo se torna en la contienda, y esa contienda se torna una disensión, y la disensión lo que trae las divisiones. Él está diciendo, y ustedes son los que son, porque ustedes están divididos. Ustedes dicen, yo soy de fulano y aquel de mengano. Están mostrando una actitud de la carne. Están viviendo como hombres no espirituales, porque los celos, la contienda, la envidia, el rencor, la amargura no son cualidades de una persona espiritual. Y si tú tienes celo, si tienes envidia, si fomenta la contienda, si fomenta las disensiones, si tienes a Cristo en tu corazón, si eres salvo, porque la salvación Dios se la da, pero eres una persona carnal. Y eso es lo que Él le dice a ellos, ustedes son unos carnales, con esos celos, esas envidias,
esas contiendas, esas disensiones. Eso no es típico, ni debe ser la característica ni la manera que un cristiano espiritual se conduzca. Porque ninguno de nosotros somos nada. Lo que somos, lo somos por la misericordia y la gracia de Dios. Nada más. Todos para Dios somos iguales. Los hermanos ministran la palabra a través del cántico. Yo la ministro a través de la predicación. Pero eso no me hace a mí más que ellos, ni a ellos más que yo. Simplemente nos unimos para colaborar por la causa del Evangelio. Y eso es lo que somos todos. Unos cantan, otros predican, otros enseñan, otros van a las prisiones, otros a los hospitales, otros escriben, pero todos somos colaboradores de Dios. Todos estamos en la misma carrera. Por eso, gócese cuando un hermano está siendo usado por Dios. Ore por ese hermano para que Dios lo siga usando. Ore. Yo el jueves pasado estuve compartiendo con los hermanos del Century Village y hablaba de la carta de los Filipenses. Esa carta, amados hermanos, tiene 4 capítulos. Y esos 4 capítulos, la palabra gozo aparece 16 veces. Y una de las cosas que él habla en esa carta es que debemos de gozarnos al ver las bendiciones de los hermanos. Porque hoy le toca al hermano, mañana quizá le toca a usted y usted quisiera que el hermano se goce con usted cuando usted esté siendo bendecido y usado por Dios. Por eso debemos de gozarnos y dar gloria a Dios. Yo me gozo, como decía el hermano José, antes teníamos pocos instrumentos, ahora tenemos todo esto, y me gozo con ellos y por ellos, porque sabemos que Dios está obrando a través de ese ministerio. Si el hermano está enseñando, gócese con el hermano y pida, ore a Dios por el hermano. Pero no desee lo que el hermano tiene, porque cada uno tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos una función. No podemos tener celos, hermano. El celo es un indicio de una persona, de un cristiano carnal. Si nos movemos en esa esfera, no estamos mostrando un carácter espiritual. Ojo con eso. Pongamos esas actitudes, esos sentimientos en la mano de Dios. En la mano de Dios, hermano. Sometamos esos sentimientos. Pero para usted someter algo, primero tiene que reconocer que lo es. Tengo que reconocer que soy carnal. Tengo que reconocer que tengo una situación en mi vida. Si no, nunca voy a poder pedirle al Señor, Señor, mira, trata con estas cosas mías que no puede estar en mí, porque yo quiero agradarte, yo quiero amar. Y el amor es lo que elimina todas estas cosas, hermano. ¿Quieres ser espiritual? Deja el celo, deja la envidia, deja la contienda, deja las disensiones, deja las divisiones y sométete a la voluntad completa de Dios. Hermano, era la iglesia donde estaban los 9 dones del Espíritu. Si una iglesia que era espiritual, toda la iglesia que Pablo fundó era esta. Tenía los 9 dones del Espíritu manifestados ahí, pero unos carnales. O sea que los dones, hermano, son útiles para el beneficio de la obra de Dios, pero no nos hacen a nosotros más espirituales. Y a veces queremos usar los dones que Dios ha puesto en nosotros para escondernos tras ellos y dar a conocer una característica nuestra que no es, nos damos de espirituales. Y qué bueno que Dios nos da los dones de acuerdo a nuestra espiritualidad y a nuestra madurez. Por eso es que Jesús subió a los cielos y dio dones a los hombres, independientemente
de su madurez o espiritualidad. Claro que debemos ser espirituales, hermano. No podemos vivir vida carnales. Si queremos ver a Dios manifestado en medio nuestro, si queremos ver a Dios obrando en nuestra familia, en nuestras congregaciones, en nuestras ciudades, en nuestros hogares, tenemos que dejar de ser cristianos carnales. ¿Sabe? Un cristiano carnal es que hoy estamos, gloria a Dios, y qué bueno, qué lindo cantan los hermanos, estamos levantando la mano y gloria a Dios. Salimos de aquí y se nos olvidó que estamos espirituales, ¿verdad? Y los que van lejos, ahorita alguien le cruza por el lado. Así como diría José y como diría Luz, jale. Se nos fue la espiritualidad. Una persona que es espiritual mantiene su dominio propio independiente del grado que esté la candela. Porque eso es lo que se llama dominio propio. Mantener su entereza en medio del caos. Que no se oigan los platos volando cuando usted llega a su casa. Hermanos, si eso sucede. Allá en la iglesia de los hermanos no sucede eso, ¿verdad? Pero en otras iglesias eso sucede, hermano. Vamos a adorar a Dios. Muchacho de... Vamos a entrar al templo, todo el mundo espiritual. Ponte la careta espiritual. Cuando salimos de ahí, quitémonos el traje de Superman y pongámonos el del pingüino. Eso es un cristiano carnal. Un cristiano espiritual es espiritual aquí adentro y allá afuera y en todo lugar. Aquí es fácil porque aquí todos somos luz, pero puede usted ser luz cuando hay oscuridad. Eso usted se lo responde. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo y el otro yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? El favoritismo que existía en la iglesia de Corintio fue producto de esa misma carnalidad. El único que merece que usted le siga incondicionalmente es Jesucristo. Amén. Jesucristo. Yo no morí por ninguno de ustedes. Amén. El hermano Camilo no murió por ninguno de ustedes. El hermano Jaro no murió por ninguno de ustedes. El hermano Miguel no murió por ninguno de ustedes. El que murió por ustedes fue Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz. En esta congregación no puede haber fracciones, no puede haber grupo, porque los grupos y las fracciones son resultado de la carnalidad del pueblo. ¿Se ha escuchado algunas congregaciones de si el pastor que principal no predica, los demás hermanos no van? Va a predicar el hermanito Mengano. Yo no voy porque no es el pastor que va a predicar. Entonces no son cristianos, son wintianos. Y yo no quiero aquí ningún wintianos, quiero aquí cristianos, hombres y mujeres que sigan a Jesucristo.
Recuérdese de eso, que el favoritismo y las fracciones son resultado de la carnalidad. No creo en los grupos dentro de las congregaciones. No creo en los clubes dentro de las congregaciones. Sí, porque hay personas que se hacen un club y nadie puede penetrar ese club. Porque no habla como yo, no se viste como yo, no viene de donde yo vengo. Hermano, aquí todos somos uno, lavado con la sangre del mismo Cristo, bautizado con la misma agua. Uno solo en Cristo, no puede haber fracciones. Y eso es lo que le habla en 1 Corintios del 11 y 13, cuando le dice: he escuchado de ustedes que unos dicen que son de Apolo, otro de Pablo, otro de Cefa, Pedro. Versículos 5 al 7 dice: que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí Pablo está diciendo el lugar que ocupa cada ministro. Ninguno de nosotros somos más que el otro. Dice, todos somos colaboradores. Si yo planté, Apolo regó o viceversa, pero ¿quién queda el crecimiento? El crecimiento que estamos viendo en este lugar, hermano, no es por causa mía, ni es por causa de una persona particular. Es Dios que está añadiendo y está trayendo la persona a este lugar. El crecimiento es Dios que lo da. Nosotros simplemente somos los instrumentos, los canales que Dios está usando para dirigir este lugar. Pero el crecimiento de Dios que lo da. Por eso, amados hermanos, no se crea que usted, es porque yo estoy orando mucho, es porque yo estoy ayunando mucho. No importa lo que usted ayune, lo que usted ore, es Dios que da el crecimiento. Claro que tenemos que orar, claro que tenemos que hacer cosas, pero nunca pretendamos ni por un segundo pensar que lo que está sucediendo aquí es por algo que nosotros estamos haciendo. Porque el día que eso suceda, Dios para lo que está haciendo aquí. ¿Me están escuchando? No pretenda que usted es el Majimbe de la película. No pretenda que usted es el superhero. Aquí el único superhero se llama Jesucristo. Jesucristo. Ese es el superhero de este lugar. Porque hoy ustedes me halagan. Mañana, si yo fallo, me van a pisotear. Y eso es común, hermano. Lamentablemente es el único ejército donde al soldado que cae se deja en el suelo. Y no debiera ser así. Por eso es que tenemos que tener la mirada puesta en Jesucristo. Porque Él fue el que murió por nosotros. El Señor es el único que puede dar la fe. Él es el Señor que da la fe a la persona para que sean salvos. La salvación, usted y yo no tenemos nada que ver con la salvación. Dios la inicia, Él la mantiene y Él la culmina. Usted no produce salvación en nadie. La salvación la produce Dios. Aún la misma fe que usted tuvo para recibir la invitación que Dios le estaba haciendo, Dios mismo puso esa fe en nosotros. Todo viene de Él. El único que produce la salvación y el hombre, el ignorante y muerto en cuestión espiritual, es Dios. La salvación es la obra de Dios. Es la obra de Dios para aquello a quien Él se la quiera dar. Usted no salva a nadie, hermano. No pretenda ir a la calle y hablarle a la persona. Usted sí, vamos a hablar a la persona, pero no vaya con la idea de que usted que lo va a salvar, usted que lo va a convertir. Nosotros no podemos convertir ni a nosotros mismos.
Dios tuvo que intervenir para hacer a nosotros lo que ha hecho. Porque entendimos que solo Dios podía transformar nuestra vida. Y es Dios quien transforma la vida del ser humano. La salvación es obra de la gracia de Dios. Es obra de la gracia de Dios. Usted no es salvo por usted mismo. Usted no salva ni tiene el poder ni la capacidad de salvar a ningún otro ser humano. El que salva es Jesucristo. Dejémonos de frustrarnos porque la gente no hace lo que nosotros decimos. ¿Verdad que hay personas que se frustran? Porque quieren que ellos son los que van a convertir la gente. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Sembrar. Hablar la palabra, predicar. Todos somos instrumentos de Dios, utilizados para producir vida y salvación. Pero es Dios. Y todos somos considerados colaboradores. Y todos recibiremos una recompensa. Pero la gloria es de... ¿Se acuerdan la parábola que Jesús habla del hombre que salió a buscar gente que trabajara en su campo? Le dijo, te voy a dar un denario. Unas cuantas horas después vinieron otra persona y trabajaron otro después. Pero al final de la jornada, ¿qué recibieron todo? Lo mismo. Lo mismo, o sea, nosotros por más que hagamos o las diferentes funciones que tengamos, somos colaboradores para que Dios se lleve la gloria. ¿Cuántas personas muchas veces cometen el error de creerse que si ellos no están en el lugar no funciona? Si yo no estoy, el lugar no funciona. Pastores que han creado imperios y reinos personales y no quieren aflojar el cucharón porque piensan que se lo van a quitar el negocio. Aquí el que manda soy yo, aquí el que puede hacer las cosas soy yo. ¿Y qué peligro es ese? ¿Qué peligro es ese, hermano? Porque la obra es de Dios. Hoy yo estoy aquí, mañana no puedo estar, pero la obra va a continuar. Y cuando usted está seguro de quién es usted en Cristo Jesús, usted no tiene temor de que otra persona haga o deshaga en la iglesia. Pero cuando usted no está seguro de su llamado, o cuando no tiene identidad en Dios, se tiene temor. No puedo darle aquí a José que venga porque se va a convertir en ese José y me va a dejar a mí a un lado. Pero no es así, hermano. El verdadero hombre de Dios, que ha sido llamado por Dios, entiende que Dios le ha dado talento, dones, ministerios a otra persona para colaborar en la obra con el mismo propósito. Y si así entendemos y hacemos, amado hermano, vamos a mostrar el carácter de Cristo, el carácter espiritual. Ni Apolo ni Pablo. Pablo que está diciendo, mira, yo no soy nada, yo simplemente fui un instrumento que Dios usó. Yo planté, yo establecí iglesia, pero no fue bajo mi fundamento. O sea, yo simplemente ordené el fundamento sobre ¿qué? Sobre la roca que es Jesucristo. Y hablo aquí de dos cosas, dos figuras. Labranza, amado. El campo es de Dios. El campo es de Dios. Las vidas son de Dios. Nosotros solo somos los labradores, pero la labranza, el fruto, el producto, el campo es de Dios. Y nos queremos adueñar de las cosas y de la gente. Hay líderes que se adueñan de la gente.
Hermano, el campo es de Dios. Nosotros simplemente aún sembramos, pero el dueño del negocio es Jesucristo. Él es el que produce los frutos. Él es el que crece. Él es el que multiplica. Él es el que produce. El campo es de Él. Es interesante lo que Él dice en Romanos 15:20, cuando habla de la palabra arquitecto. No solamente esta palabra en este versículo contiene la idea de diseñador, o sea, yo soy el diseñador, sino que también de constructor. La especialidad de Pablo era el diseño y la construcción del fundamento espirituales. Romanos 15:20, ¿qué dice? Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamentos ajenos. Pablo fue usado por Dios para establecer los fundamentos en la iglesia de Asia Menor, Macedonia, Grecia. Otros como Timoteo, Apolo, edificaron ya sobre el fundamento que Pablo había edificado. Pero Pablo no tenía su propio fundamento, sino que Pablo estaba estableciendo fundamentos sobre la roca que es Jesucristo, la piedra angular. Sobre esa piedra era que Pablo estaba fundando. ¿Cuántos saben que aquí en Miami hay una cesta paulina? Una cesta paulina. Gente que solo siguen a Pablo. Y la Biblia para ellos solo son las cartas paulinas. Son paulistas. Por eso es que le dice a los corintios: yo no voy a utilizar ninguno de ustedes. Por eso mismo, para que no me hagan a mí un rey de ustedes o un ídolo. Él no estaba haciendo algo que era de él. Estaba sembrando, fundamentando sobre Jesucristo. Escuche lo que dice Romanos 15:18. Porque no osaría hablar. Escuche esto. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. O sea, yo no voy a hablar de mí, no se trata de mí, se trata de lo que Cristo ha hecho a través de mí, a través de nosotros. No crea que usted, en cierta ocasión, un hermano estaba predicando. Y antes de predicar comienza a decir: no, porque yo en mi país, yo hice esto, yo hice lo otro, y yo esto, y yo esto, y yo esto. Y había una ancianita como de 80 y pico, como 90 años. Y eso no me lo haga mi hermano, pero esa hermana hizo esto. Dice: Tatoy, ¿puedo hacer una pregunta? Dice el hermano: sí, como no, hermana, que usted me quiere preguntar. Dice: hermano, ¿y dónde estaba Jesucristo en todo lo que usted hizo? ¿Porque usted lo hizo solo? Porque todo es yo, y así nos pasa muchas veces a nosotros, porque yo, es Jesucristo. Y por eso Él dice: no, es lo que Jesús ha hecho a través de mí. Efesios 3, 7 y 8 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la incorruptible riqueza de Cristo. Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es Dios obrando, actuando a través de nosotros. Yo siempre me comparo como una tubería. ¿Sabes con una tubería? Esa es el agua. Yo no soy el agua. Yo simplemente soy la tubería por donde el agua pasa. El agua es Jesucristo.
Cuando entendemos eso, no vamos a caer en el error de tomar la gloria que le pertenece a Dios. No creamos, hermano, cada uno de nosotros. Cuando él habla aquí de cada uno de nosotros, no está hablando de nosotros, está hablando de los evangelistas y los pastores de su tiempo. Cada uno de nosotros, él dice, simplemente somos colaboradores. No hay nada que podamos nosotros hacer. Y voy a leer un último versículo relacionado con el versículo 11 de este capítulo. Es el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Escuche esto. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Otra palabra, Pablo está diciendo, Pablo, yo no diseñé el fundamento. Yo no fui que diseñé el fundamento. Solo puse en su lugar mediante la predicación. Escuche lo que dice este último versículo que va a la primera de Pedro 2, 6 al 8. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Sobre esa piedra es que Pablo estaba edificando, no sobre su propia vida, no sobre su propio conocimiento, no sobre su propia experiencia, sino sobre esa piedra, esa roca inconmovible que es Jesucristo. Y si así hacemos, estamos haciendo bien. Tengamos cuidado sobre qué fundamentos estamos edificando. Tengamos cuidados qué materiales estamos usando, porque hay consecuencia. Hay consecuencia si usamos otros materiales, otro fundamento que no es el de Jesucristo. Y en los versículos que siguen después del 11, él le habla a los corintios de las consecuencias funestas que se puede alcanzar si edificamos con otro material o sobre otro fundamento. Es mi oración y es mi deseo de que cada uno de nosotros tengamos siempre, pero que siempre pendiente, que el evangelio que debemos predicar no es el de mi denominación, no es el de mi iglesia local, no es el que yo aprendí en mi vida, en la Universidad de la Vida, sino Jesucristo. Jesucristo, que nuestras alabanzas, nuestras palabras, nuestro pensamiento, nuestras ideas fluyan a partir de ese fundamento que es Jesucristo. Y si así hacemos, estamos haciendo bien. Amén. Amén. Yo no soy nadie, usted no es nadie, simplemente somos colaboradores del reino. Diga colaboradores. La palabra co significa junto a alguien. Cada uno unidos podemos trabajar en la obra de Dios para que el cuerpo de Cristo sea edificado y Dios añada a la iglesia lo que han de ser añadidos. Estamos de pies. Todos los que estamos aquí,
hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Pero quiero hacer un llamado a alguna persona que quizás quisiera en esta tarde y afirmar esa relación con Cristo. Quizá como la alabanza que los hermanos cantaron al principio, quizá ya se le fue el primer amor y necesita regresar al principio. Si ese es su caso, que desea volver al principio, a ese principio donde su delicia era Jesucristo, donde su anhelo era estar en comunión con Él, donde su pasión era servirle, y ya eso no está, y quiere volver nuevamente a retomar donde dejó. Este es un buen momento para pasar al frente y todos orar juntos. Qué bueno que todos aquí están en el primer amor. Sigue en ese primer amor, hermano. Recuerde que Dios dio lo más amado de Él, que fue su Hijo. Y nosotros, en agradecimiento a ese amor que Él ha tenido para con nosotros, nos sometemos a Él y nos damos en servicio para sus obras. Dios a usted no lo llamó para simplemente estar sentado domingo tras domingo escuchando un mensaje. Dios nos ha llamado para que seamos colaboradores de Dios en la causa del Evangelio. Te damos gracias, Señor, por esta tarde que tú nos has regalado. Te doy gracias por cada vida aquí presente, Señor. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú nos ayudes a seguir firme en la carrera a la cual hemos sido llamados, sometido completamente y totalmente a tu voluntad, rendido al Espíritu Santo. Ayúdanos a madurar, Señor, que ya no seamos niños en Cristo, que ya no tengamos que recibir leche, sino que podamos recibir vianda. Crea en nosotros corazones agradecidos a ti, apasionados por ti, con diligencia, ferviente en el servicio. Que seamos cartas abiertas ante los hombres, cristianos espirituales de una sola pieza, Señor. Que no importando en las circunstancias, en el medio ambiente que nos encontremos, podamos reflejar a Jesucristo. Que el amor de Dios fluya a través de nuestra vida. Que lleguemos a ser uno, como tú y el Padre son uno. Y así el mundo crea que tú fuiste enviado, Jesús, por el Padre, y que tú habitas en nuestros corazones. Quita todo sentimiento que nos identifica como cristianos carnales. Quita todos celos, toda envidia, todas disensiones, todas contiendas, todas palabras descompuestas. Toda amargura, sana los corazones. Que podamos entender quiénes somos en Cristo. Que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo.
escogido para salvación y no para destrucción. Que fuimos llamados para andar en las obras que tú preparaste de antemano para nosotros. Que hemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Que somos hijos de Dios, coherederos con Jesucristo, embajadores del reino de Dios, poseedores del ministerio de la reconciliación. Que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nuestra ciudadanía esté en el cielo, que nos amemos como tú, oh Dios, nos has amado a nosotros en Cristo Jesús, que nos perdonemos unos a otros como tú, mi Dios, nos has perdonado en Cristo Jesús, incondicionalmente, sacrificialmente. Que nuestro amor sea genuino y no solamente palabra que se le lleve el viento, porque el amor no lleva acción igual que la fe. La fe no es muerta, la fe sin obra es muerta, lo mismo el amor sin acción es muerto. Que cuando se hable de este lugar, se hable, allí hay un lugar donde Jesús está viviendo, donde Jesús está morando, porque el amor de Dios fluye en ese lugar. Es un río que fluye. Hay un pueblo que ama, hay un pueblo que tiene misericordia, hay un pueblo que tiene compasión, hay un pueblo que levanta al caído, hay un pueblo que levanta al desanimado, hay un pueblo que tiene misericordia y un pueblo que ama a Dios. Esa es mi oración en esta tarde, Señor. Bendice a los hermanos José, Juan y Ramón y sus respectivas esposas y familias, Señor. Sigue abriendo puertas para ellos, sigue abriendo camino. Y que donde quiera que ellos lleguen, Señor, tu amor fluye a través de cada alabanza que ellos entonen para ti, Señor. Que siempre, pero que siempre nosotros, Señor, entendamos que simplemente somos siervos inútiles, que hacemos lo que estamos